Lectura del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que le pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Canta
Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola cosa, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Bien, ¿cómo vamos a caminar en la reflexión de hoy? Primero quisiera darles una condición puesta por Jesús para recibir su mensaje. Sin esta condición es imposible que nos entre el mensaje de Dios a nuestra mente y a nuestro corazón. Segundo, pues, que alguien me ayude con este sonido. Segundo, pues pensemos en la pregunta capciosa que hoy le hacen al Señor, ¿quiénes los fariseos? ¿Verdad? Preguntas, respuestas, etc. Tercero, pues veamos lo que responde Jesús a esa pregunta. Y por último, preguntémonos, ¿qué tan duro está nuestro corazón? Es el camino, el itinerario que les propongo para la reflexión del día de hoy. Pues son 4 puntitos sencillos, Padre. En 2 minutos usted se lo echa. Bueno, está bien, en 2 minutos. No es cierto, vamos a salir a las 9. Pero bueno, no vamos a salir a las 9, vamos a salir a las que sea. Vamos a pensar en el primer puntito. Para recibir el mensaje del Evangelio que necesitamos. Para esto reviso el Evangelio nuevamente, ¿verdad? Es ya sabemos que nos acompaña Marcos en el capítulo 10 y nos abarca todos los versículos del 2 al 16. Yo lo divido en 2 partes generales, grandes, ¿verdad? En 2 partes generales. En la primera parte le titulo Preguntas de los fariseos y respuesta de Jesús
pregunta de los discípulos y respuesta de Jesús, porque también los discípulos después en la intimidad vuelven a preguntar sobre el asunto. Y en la segunda parte unos cipotitos se acercan al Señor, ¿verdad? En la segunda parte, unos chavalos, unos niños, se acercan al Señor. Y los discípulos, fuera, ¿verdad? Ya sabemos. Así somos de gruñones ya cuando llegamos a viejos, ¿verdad? Bien, fuera, los niños. A esto el Señor le disgustó. Y entonces habla precisamente esa expresión tan bonita: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. ¿Verdad? Dejen, los abraza, los bendice. Bien, ahí están las dos partes del Evangelio de hoy. Precisamente para este primer punto, quiero que le pongamos atención a lo que Jesús dice hoy con respecto a los niños. Dice, el reino de Dios es de los que son como niños. Para ellos es el reino de Dios. Vean la afirmación de Jesús fuertísima para este domingo. Les aseguro, y todavía le falta el Señor, qué bárbaro, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lapidaria afirmación de Jesús para este domingo. Es que el reino de Dios es de quienes lo reciben como un niño, es decir, lo reciben como algo no merecido. No nos merecemos el reino de Dios, hermanos, no nos merecemos. Pero aún así, Dios me lo da, Dios me lo ofrece. Más bien, debemos recibir el reino como un don, como un regalo del Padre. ¿Qué niño no recibe regalos? Díganme usted, a ver, ¿qué niño? De ahí nace la vida de la infancia espiritual, dicen algunos santos. Hay una expresión, no logré recordar de quién es, pero debe ser de algún santo bien grandote. Ser pequeño exige creer como creen los niños, amar como aman los niños, rezar como rezan los niños. Esa es la pequeñez evangélica. Escribá de Balaguer, creo que lo dice. Por otro lado, el salmo que hemos leído al comienzo dice, o hemos repetido, dichoso el que teme al Señor. ¿Ven? Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. ¿Ven? Seguir los caminos del Señor. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso y le irá bien, dice el Salmo. Sí, lo que recibimos de Jesús, su voluntad, sus caminos, lo que nos ha trazado desde siempre el Señor mediante los evangelios. Si seguimos eso, nos va a ir bien. Y si quieren puede. Todavía no se puede quedar atrás la carta a los hebreos, que hoy comenzamos a leer hasta que termine el tiempo ordinario. ¿De qué Jesús estamos hablando? Bueno, la carta a los hebreos nos dice hoy precisamente de aquel que por un momento Dios lo hizo inferior a los ángeles, el que sufrió la muerte y que hoy está coronado de gloria y honor. Y precisamente por esa muerte hace que redunde en beneficio para todos.
Ese es el Señor, ese es el que nos habla. El que ya entregó la vida por nosotros. El que quiere que donde esté Él, estemos también nosotros. El santificador y los santificados. A Jesucristo, el autor y guía de nuestra salvación. Miren cuánto nos dice hoy este texto tan hermoso. Sí. Por eso yo creo, amados hermanos, que tenemos que pedir Espíritu Santo para recibir su mensaje con un corazón. Y esto lo digo porque en nuestra sociedad, en torno al tema que toca hoy el Señor, pues nuestra sociedad no está muy de acuerdo. La sociedad de hoy cree en el amor, el caduco, el que termina, el que no asume dificultades, el que no quiere problemas, el amor que se confunde con los sentimientos. Y vamos por otro camino, incluso los cristianos. Porque no estoy hablando solo pues del mundo, porque así alguien está hablando solo del no, estoy hablando de los cristianos, de los bautizados. Sí, bautizados sí, pero no todo lo que el Señor me dice, ¿ves? Y ahí está el asunto. Por eso necesitamos Espíritu Santo, para que tengamos corazón de niño y asumir lo que Jesús en este domingo nos está diciendo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Bueno, vamos pues a la pregunta de los fariseos del día de hoy. ¿Verdad? La pregunta de los fariseos la oyeron, ¿verdad? ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Ay. Algunos de los que estamos aquí estamos haciendo eso. ¿Qué va a hablar? Ay, las estoy juntado con vos. Ay. Santo Cristo. Partamos de que los fariseos y los judíos daban por hecho, ya eso era algo ordinario, que los varones tenían derecho de separarse de sus esposas. Claro que sí. En el Antiguo Testamento había derecho de separarse y dar una carta de repudio. ¿En dónde se apoyaban? ¿En dónde se apoyaban? En la misma ley de Moisés. Como lo menciona el Señor hoy, sí, era la ley de Moisés. En Deuteronomio 24, versículo 1, y dice: si resulta que la mujer no haya gracia a los ojos del varón, porque descubre en ella algo vergonzoso, le redactará un libelo de repudio, se lo pondrá en la mano y la despedirá de su casa. Así dice el texto, tal cual. Yo creo que aquí, hermanos, no se trata tanto del hecho, sino más bien del modo de hacerlo. Y de allí que la pregunta es: ¿puede un hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Como lo dirá el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, versos 3. Para eso tenemos que ver las escuelas de interpretación en el Antiguo Testamento. La primera escuela de interpretación de este texto era Shammai, que eran los más estrictos. Para ellos se había de dar una carta de divorcio, lo que dice aquí, porque descubre en ella algo vergonzoso, solo en caso de adulterio, decía esta interpretación. Solo en esos casos. Fuera de eso, no puede haber divorcio. Pero luego
estaba la escuela de Hillel, lo que le llamaban la escuela mangancha. Y ellos decían que con solo encontrar algo desagradable, algo que no me gusta en la mujer, algo que no me gusta, pues no, ya no me gustaron los ojos, lo siento mucho, adiós, aquí está tu carta de divorcio y andate de mi casa. Claro, en el Antiguo Testamento, mientras los doctos discutían y peleaban entre cómo debemos de interpretar esa ley de Moisés, mientras tanto las mujeres no podían alzar su voz para defender sus derechos. No podían. No eran reconocidas para eso. Y precisamente vemos a un Jesús que se indigna de esta manera de proceder, de esta manera de pensar, se indigna del machismo de su tiempo y de la forma en cómo interpretan la ley a su gusto y antojo. Sí, claro, los varones son sujetos de derecho, tenemos derecho, ¿verdad? Mientras tanto, las mujeres son objeto de injusticia. ¿Ves? ¿Por qué se indigna el Señor? Porque son precisamente objeto de injusticia y Él no está de acuerdo. De ahí entonces, sigamos caminando y vamos al tercer punto. Contemplemos, hermanos, la inteligente y desconcertante respuesta de Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿A qué nivel quiere llevar a sus oyentes y a qué nivel nos quiere llevar a nosotros? A ti joven que tal vez estás pues con alguna novia, qué bueno que tienes una novia, ¿no? O a ti, hermano, que hoy estás aquí con tus circunstancias concretas, ¿hacia dónde te quiere llevar Jesús? Digamos que Jesús está, como dijimos anteriormente, en total desacuerdo con ese planteamiento, totalmente. No está de acuerdo, ni en el uno ni en el otro. Ninguna de las interpretaciones entra para Jesús. No se puede. Y así lo expresa en el Evangelio de Marcos que hemos leído, que fue escrito precisamente para gente venida del paganismo. Y con solo la respuesta a los discípulos, nos damos cuenta que Jesús no está de acuerdo con las injusticias. En la respuesta a los discípulos, cuando ya estaban en la intimidad de la casa, le dice: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Solo ahí vemos cómo Jesús se equipara al hombre y a la mujer. Somos iguales en dignidad. Y así fuimos creados desde siempre. Iguales en dignidad. Vean la gran respuesta del Señor. La gran respuesta de Jesús. Claro que sí. Igualititos. Cometemos pecados los dos. Somos débiles los dos. Por eso el Señor repudia esta ley y lo aclara inmediatamente. Moisés dio esta ley por la dureza del corazón de ustedes, de un mundo machista. Su dureza lleva a Moisés a esta ley, pero no es sostenible.
no es sostenible. Por eso Jesús empuja y saca a la humanidad de sus criterios y quiere que subamos a otro nivel diferente, y de ahí que quiere que volvamos al proyecto original de Dios. ¿Cuál es el proyecto original de Dios en estos asuntos, en esta relación hombre y mujer? ¿Cuál es su proyecto original? ¿Qué es lo que debemos de admitir nosotros los cristianos en nuestro corazón? Es el que está desde el principio de la creación. Y por eso se nos ha leído como primera lectura el libro del Génesis. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán, dice, una sola cosa. Desde el principio. ¿Qué nos explica Jesús, hermano? ¿Qué nos explica? Que lo verdaderamente mandado no es lo que mandamos los hombres, porque en asuntos de la ley hay leyes humanas, pero también está la ley divina. Y es la ley divina la que tenemos que ver en este asunto tan delicado. El verdadero mandato es el que Dios instituye desde el momento de la creación. Es lo primero que nos dice Jesús. Ese es el verdadero mandato. Por ahí es que debemos de caminar. Esos son sus caminos. Eso es lo que el que dio la vida por nosotros, en ese nos guía y en eso nos instruye. Abramos los oídos a lo que Él nos dice, no lo que dicen nuestros caprichos y nuestros deseos. Con razón, Juan Pablo II nos escribe en un documento importante y dice: el amor de los esposos exige por su misma naturaleza la unidad y la indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los esposos. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Están llamados, dice, a crecer continuamente. Los esposos están llamados a crecer, porque no nos casamos crecidos. Tenemos que seguir creciendo, y crecemos el uno con el otro, y crecemos en continua comunión del uno con el otro. Crecemos siendo fieles continuamente a la promesa matrimonial de la recíproca donación que debe hacer del uno con el otro. Ese es el proyecto de Dios. Que seamos uno, que formemos una comunidad de amor y de respeto, que ese amor y respeto sea, y esa unidad sea indisoluble, que nada ni nadie la pueda separar. Esa es la voluntad de Dios. Dirá el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1644. Esta comunión humana es confirmada, purificada y perfeccionada por la comunión en Jesucristo, dada mediante el sacramento del matrimonio,
se profundiza por la vida de fe común y por la Eucaristía recibida en comunidad. Ahí está. Esta comunión, esta unión serán una sola carne. No es posible sin Jesucristo y sin la comunión íntima de nosotros los cristianos con Cristo el Señor. Eso es lo que quiere el Padre de la humanidad. Por eso tenemos que revisar qué es lo que hacemos realmente, ¿verdad? Y por eso la palabra a veces nos incomoda, porque lo que hacemos realmente es otra cosa. Y esto es para que pongamos nosotros nuestra propia reflexión, hermanos. El Señor no te está recriminando, ni te está acusando, ni te está juzgando. Te está diciendo, hijo, este es el camino para el hombre y la mujer. Este es el camino para los matrimonios. Este es el camino para las familias. Es un camino de amor, pero un amor basado precisamente en la profundidad del Evangelio, en la profundidad de la comunión con Cristo. Cuando falta esta comunión con Cristo, podrá ser todo, menos una unión verdadera de personas, de hombre y mujer. Porque entonces reina el egoísmo, reina la envidia, reina la discordia, reina cualquier cosa, menos el amor de Dios. Esto es lo que nos pone a reflexionar hoy el Señor. Si quieren, veamos las noticias para dónde va el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos católicos acogen este mensaje? ¿Cuántos? Y hagamos estadísticas mejor porque salimos perdiendo, ¿verdad? Y con esto entro al último punto, pensando, ¿qué hacer hoy con los que todavía tienen el corazón endurecido? ¿Cómo hacemos con nuestro corazón que no acepta este mensaje o no vive este mensaje? Bien. Dios nos hizo libres. Claro que sí, bendito sea Dios, somos libres. Que no somos sus títeres, ¿verdad? Él no nos maneja así, ¿verdad? No nos maneja así, jamás. Nos deja libres. Bendito y alabado sea el Señor, en tanto nosotros luchamos por obedecer su palabra. Luchamos por decirle sí a su mensaje. Nos esforzamos por entrar en sus caminos. Bendito sea Dios. Pero también, qué desgracia cuando le decimos no. Pero Dios nos abandona cuando le decimos que no. Dios nos abandona. ¿Qué dicen ustedes? No nos abandona. Miren a Adán. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Este es mi amorcito, mi muchachito. Cuando somos novios. ¡Ay, mi corazoncito! Ni queremos dejar la visita, ¿verdad? Pregúntenme a mí, yo no quería dejar la visita, yo no. Ahí me quería quedar. No queremos dejar la visita, ahí queremos estar como las garrapatas pegadas. Todo bonito, claro que sí, Adán también. Ay, esta sí que es carne de mi carne.
Y después, la mujer que me diste, ella fue la que me indujo, ¿sí o no? Así no fue que le dijo. La mujer ya está acusada ya. ¿Ven? Conflictos, abandonos, dificultades en la pareja, es una realidad. Porque nos cuesta tener el corazón de un niño para aceptar su mensaje. Porque somos un pueblo de cabeza dura. Yo no lo estoy diciendo. No lo estoy diciendo. Lo dijo Jesús. Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Con todo no nos abandona, nos ama, nos acoge, nos recibe. Pero esto no debe ser motivo para quedarme tal como estoy. Debe ser motivo para reflexionar cómo está mi vida de pareja, mi relación sentimental. Hace poco fui a una actividad de 75 años de vida matrimonial. ¿Qué te parece? Es la primera que voy, conste. Bueno, estoy joven todavía, me falta mucho para el ministerio, ¿verdad? Déjense que estoy bien joven yo. Pero miren, ya el Señor me dio ese regalo. 75 años de vida matrimonial. 75. Sí, he ido a 50, claro. Desde mi diaconado ya iba yo a celebrar, hermanos, que 50 años de vida matrimonial. 50. Yo creo que tenemos que pedirle al Señor que nos dé corazón de niño, que podamos recibir su mensaje del reino en nuestro corazón. Porque el Señor Jesús te habla a ti, joven, a ti pareja que estás aquí, a ti hermano, hermana, a mí, a todos, que acojamos su reino, porque esa acogida nos llevará a la eterna salvación. Que así sea.